veces la mano derecha siempre de un emprendedor y de un empresario es su abogado. Si no tienes muchas veces a tu abogado, puedes equivocarte y eso te va a costar dinero. ¿Cuántos emprendedores construyen una marca durante años y la dejan completamente expuesta? Hoy hablamos de algo que ningún empresario serio puede ignorar. Por más que querramos hacer todo, no podemos hacer todo. Las leyes que protegen tu empresa, tu patrimonio y tu marca. Si tu negocio no está blindado legalmente desde adentro, cualquier conflicto te puede sacar del mercado de un momento para otro. Por eso, hoy nos acompaña en Círculo de Poder Paul Anaque. A veces el éxito de los emprendedores no es la gran cantidad de dinero que tenga, sino poder alcanzar su sueño, su meta. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Círculo de Poder, su podcast. Hoy tenemos un invitado con una propuesta de valor bastante interesante que yo creo que es uno de los principales profesionales que todo empresario debe tener. Así que, primero que nada, ¿cómo estás, Iván? Bien, todo bien. Siento que vamos a resolver muchas dudas en lo cual le corresponde a nuestra comunidad, que viene bastante con lo que es emprendedores y empresarios. Totalmente. Ustedes saben que Círculo de Poder se encarga de darle el mayor valor a ustedes en todas las áreas. Sabemos que un emprendedor no únicamente se dedica a las ventas o al marketing, sino que tiene que cubrir ciertas áreas y quizás, mucho más importante que cubrir, también aprender a delegar y delegar con profesionales. En este caso nos encontramos con Paul Anaque, chiquito, que es una persona que realmente yo la conozco desde hace muchos años atrás. Creo que cuando empecé a emprender justamente lo conocí. Y para que sepan, pues él es un crack en el tema de leyes. Es un abogado corporativo, un abogado empresarial, que nos ha ayudado un montón. Personalmente me ha asesorado bastante y te lo agradezco públicamente aquí también. Y ha cursado por las universidades más importantes donde ustedes pueden llegar a aprender de leyes, pues no. En este caso ha cursado por la Universidad de Guayaquil, la Universidad Técnica Particular de Loja y está cursando una maestría en Derecho Procesal en la Universidad Bolivariana del Ecuador. Sin más que decir, yo creo que ahí podría profundizar muchísimo más. Paul, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias primero por la invitación, chicos. Realmente, Franklin, te conozco hace muchísimos años, te quiero mucho como amigo incluso. Gracias. Es un placer conocerte, Iván, realmente. Muchas gracias. Mucho profesionalismo en cada uno de sus palabras, de verdad. Agradecido aquí y bueno, dispuesto a poder contestar a cada una de sus preguntas y poder incluso contestar las preguntas de la comunidad para todos los empresarios y emprendedores que muchas veces no saben cómo o muchas veces tienen recelo de hablar con un abogado, Claro. que cuesta, ¿no? Pero entonces a veces es bueno poder darles esa ayuda, ese valor. como tal. Totalmente, sí. Muchas veces tenemos justamente quizás ese miedo de llegar a conversar con un abogado porque el tema de las leyes son tan amplias, son tan a veces quizás confusas porque como no las dominamos, pues probablemente preferimos hacer caso omiso hasta que llega el tema a resolver. Pero antes de entrar en el tema de leyes, de problemas corporativos y demás, quisiera saber quién es Paul. Bueno, Paul soy más bien, que realmente es la respuesta, ¿no? Soy un abogado joven, emprendedor, profesional, respetuoso, estudioso. Soy hijo también como tal, hijo de mi mamá, hijo de Dios también, por supuesto. Nunca olvidarse del de arriba. Soy una persona que se ha preparado durante todo este camino profesional, de estudio, siempre me ha llamado la atención poder destacar y salir de las personas como tal, del común, porque siempre me ha gustado poder llegar a las metas que me propongo para poder ayudar incluso a los demás. Ese soy yo básicamente, para resumirte mi respuesta. No, buenísimo, y lo corroboro porque desde que lo conocí siempre he sabido que es un hombre muy inteligente, un hombre bastante que justo le gusta salir del promedio y siempre sobresalir, mejor dicho, siempre estar en lo más top en cualquiera de las áreas que él se decida poner, trabajar y demás. Y justamente lo conocí emprendiendo. Entonces, el hecho es de que ahorita podemos hacerle todas las preguntas a nivel también empresarial y corporativo, como en este caso tu área que es de leyes. Pero también conociendo un poquito del área
profesional tuya, ¿dónde también has ejercido? ¿Tienes algún despacho jurídico, me imagino, cierto? Claro, claro, mira. Con respecto a toda mi vida profesional, así como lo mencionaste, yo estoy siempre desde los 18 años empecé a trabajar. Ok, Eh, Empezamos justamente tratando de emprender con venta de productos, que es como ujú, lo que generalmente a los jóvenes muchas veces se les viene la idea. claro. Eh, Luego se me abrió la oportunidad para ser docente. Fui 2 años docente en el colegio donde me gradué. Me dieron la oportunidad ahí mismo, entonces prácticamente estaba siendo un profesor joven también, ¿no? Ujú, Eh, Creciendo profesionalmente, porque si bien podía tener los conocimientos, a lo mejor me faltaba mucha experiencia para poder enseñar en la parte pedagógica, pero he ido aprendiendo, en todo ese tiempo fui aprendiendo y se me dio muy bien, tanto que de hecho prácticamente pude haber hecho carrera como docente allí. claro. Fui profesor eh, reemplazo, luego fui profesor titular de inglés y, y bueno, en un momento de la vida, cuando ya estaba estudiando, porque a la par mientras trabajaba, yo ya estudiaba. Ujú, Estudié en la noche, en la Universidad de Guayaquil, un poco pesado, porque como te digo, se me abrieron mucho las oportunidades para ser profesor en ese entonces. Y empezaba mi jornada a las 6 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Y de ahí me wow. iba a la universidad, así que estudiando como tal, ¿no? Y ahí salía a las 10 de la noche. Ujú. Entonces, así se repetía mi ciclo. Después, los fines de semana me dieron oportunidad incluso para ser profesor en institutos tecnológicos y demás. Antes de seguir, debes saber que Círculo de Poder existe gracias a Cirgo, la empresa de desarrollo tecnológico que construye la infraestructura digital de los líderes. Pero, ¿y qué empresas ha creado a Cirgo como tal? Pues desde startups hasta grandes corporaciones, desde aplicativos móviles hasta automatizaciones diseñadas con el único objetivo que la tecnología se convierta en tu mayor activo. Y por todo lo anterior es que Círculo de Poder existe gracias a Cirgo. Y vaya sorpresa, nosotros. Y bueno, se me fue abriendo. En todo este camino se me abre la oportunidad para poder empezar en el ámbito del derecho. Yo ya estudiaba derecho, Ujú, pero me faltaba esa experiencia como abogado claro. y con abogados más que nada. Entonces empecé, como te digo, en una compañía que se encarga, tiene estas 3 líneas de negocio en el ámbito de retail, que es la cadena de supermercados, en el ámbito pecuario, que se encarga en la cría avícola y en el área industrial. Ok, Pues es negocio dentro de la misma compañía poder hacer incluso el alimento para las aves. claro. Si bien son 3 cosas diferentes que podrían hacer las 3 empresas diferentes, todo lo tratábamos allí. Y en ese entonces que yo tenía, te digo, fui 2 años, tenía 18 y empecé a los 20 años ya a trabajar con ellos como tal, se me abrieron full las oportunidades en poder conocer cómo se trabaja y cómo debe trabajar un abogado de una compañía. Qué es lo que debe saber, qué es lo que debe tener siempre, cómo funciona el negocio y como abogado, cómo tienes que responder ante esos negocios. Porque muchas veces la mano derecha siempre de un emprendedor y de un empresario es su abogado. Si no tienes muchas veces a tu abogado, puedes equivocarte y eso te va a costar dinero, dinero. Entonces en todo este tiempo trabajé, crecí como tal dentro de la propia compañía, se me abrieron muchas puertas, me gané muchísimo la confianza de mis jefes. Ujú, Actualmente soy procurador judicial también de la compañía. Eh, Incluso hace poco fui nombrado delegado de protección de datos de la compañía como tal. Y bueno, a la par, como te digo, cuando tú tienes la confianza de trabajar con este tipo de personas que saben cómo es tu trabajo y cómo tú trabajas, te claro. dan la apertura para que tú puedas seguir creciendo, más no ponerte un obstáculo dentro del propio trabajo que te pueda mantener en un sitio que no vaya a ningún lado. Entonces yo he ido creciendo y es así como hace 3 años aproximadamente empecé a llevar mis propios clientes y llegó un momento en el que, por ejemplo, ya necesitaba poder atender a mis propios clientes. Mm, Entonces inicié una compañía, se llama Adasa Group SAS. Como tal, inicié en la compañía, me asocié con mi hermano y otro socio, después entró otro socio más y pudimos acaparar gran parte de las materias y las áreas que toman el derecho.
Yo soy el representante legal actualmente de la compañía, estoy designado por 5 años y llevo prácticamente toda la administración de la compañía y del estudio jurídico. Soy la cabeza actualmente y como te digo, soy un accionista fundador como tal de la compañía. Entonces, he marcado un camino por el cual debe seguir el estudio para que pueda crecer dentro del mundo del derecho. Como lo has mencionado y como te lo he mencionado, mi experiencia y mi experticia se ha ido encaminando y enfocando en todo lo que tiene que ver con la parte corporativa, empresarial, administrativa, incluso civil. Muchas veces el abogado corporativo tiene que saber de todo un poco y a veces es muy bueno. No se puede siempre saber de todo, pero sí es necesario que el abogado corporativo sepa de todo un poco. Entonces eso es lo que muchas veces marca la diferencia, porque a lo mejor yo pude haberme simplemente quedado en una sola rama, que como tal lo estoy haciendo, pero imagínate que llegue una persona, de un empresario, y te pregunte por un tema y no lo sepas, puedes haber perdido la oportunidad de poder de tener esa respuesta o esa visión, otro cliente. Entonces yo me fui dando cuenta de eso y por eso es que busqué socios, personas con que asociarme, personas con que trabajar, porque a veces no hay que ser sinceros, por más que querramos hacer todo, no podemos hacer todo. Y encontrar a las personas correctas para que potencien tu vida profesional, entonces es difícil, yo lo encontré y por eso mi estudio jurídico no solamente lleva partes administrativas, partes empresariales o corporativas, sino que también llevamos otras líneas como tal del derecho, que sí son encaminadas, por ejemplo, en el derecho penal, en el derecho laboral, en el derecho civil, entre otras, ¿no? Porque justamente esa es la estructura. Hemos ido creciendo, actualmente tenemos nuestros clientes, no soy modesto, la verdad es que estamos todavía en un crecimiento, tenemos un plan que esperamos poder cumplirlo y estoy seguro que así va a ser. Con el enfoque correcto vamos a ir encaminados a ese. Entonces, a estas alturas, esa es mi carrera profesional. Entonces, actualmente, como te digo, sigo prestando como tal mis servicios a la compañía que te he indicado. Manejo esas líneas de negocio, soy persona de confianza de los jefes como tal y a la vez yo encamino y llevo mi estudio jurídico para poder tratar los temas con mis clientes, ¿no? Entonces, esa es parte de mi carrera profesional. Buenísimo. O sea, has estado también en el área de docencia, en el área educativa y también una vez ya tuviste la oportunidad de trabajar con básicamente una empresa que es una cadena de supermercados y también de farmacéuticas, si no estoy mal, dentro de lo que te conté. Por supuesto, en mi estudio jurídico hemos ido siempre, cuando uno inicia como abogado en libre ejercicio muchas veces es difícil, ¿no? Dentro del mundo de los abogados se dice que cuando inicias a veces te comes la camisa porque no llegan los clientes. Correcto. Gracias a Dios, nuestro nombre, como te mencioné, bueno, antes, esta parte del derecho, mi padre era juez y las personas con los que me he reunido, con los que son mis socios, también han tenido carrera por su parte. Entonces hemos ido acaparando clientes y cuando nosotros nos reunimos entre todos pudimos ya direccionarnos con cada línea, cada uno de clientes y nos han llegado los clientes. Entre esos clientes nos han llegado cadenas de, como te indiqué, farmacéuticas, de distribución farmacéutica. Asimismo he tratado epiladoras en el ámbito agropecuario como tal y por supuesto clientes emprendedores que necesitan y siempre necesitan poder tener una debida diligencia dentro de su empresa, 100%. que vienen justamente como tal a mí. Entonces, esos más o menos son de los clientes, por supuesto, hay de todo un poco, sí. Porque como te digo, lo importante que he llegado a tener ahora es un equipo de trabajo en quien confiar y que sé que el trabajo que realizan ellos bajo el estudio jurídico que tengo lo realizamos muy bien y excelente y por eso las personas al final del día siempre vuelven, siempre claro. Te buscan. No, es que cuando trabajas con los mejores, pues evidentemente siempre hay cómo poder ser partícipe de un buen asesoramiento, de una buena guía. Y ya yendo entonces, entendiendo un poquito quién es Paul en el ámbito personal, en el ámbito profesional, ya yéndonos a preguntas del podcast con Círculo de Poder,
te quería preguntar este escenario. Digamos, soy un emprendedor, se me ocurrió una idea, ya estoy vendiendo, ya me está yendo relativamente bien, pero de ahí, ¿cuándo tú sabes que es el momento exacto para ya empezar a constituir la empresa o cuando ya sabes que es importante formalizarlo? Mira, llega un momento en el que todo emprendedor Ujú, necesita dar ese paso, cuando se ven justamente estancados. ujú. Porque si bien es cierto, como pasa en el mundo de los negocios como tal, todo negocio muchas veces empieza bien y suponiendo que va a tener un pico, va a llegar un momento en el que se va a ver estancado y en el que Claro, toda su línea va a tenerse un equilibrio. No está mal, pero cuando tú quieres crecer y buscas más, necesitas personas que te puedan ayudar a crecer y a correcto. obtener más. Ujú, Entonces, generalmente, no te quiero dar valores porque a veces el éxito de los emprendedores no es la gran cantidad de dinero que tenga, sino poder alcanzar su sueño, su meta. El ejemplo de Ruquito, a lo mejor él no pensó que Un iba registro de a marca. tener un montón de restaurantes, simplemente quería poder vivir con su familia en pandemia, hacer lo que le gusta, cocinar, y entonces había alcanzado su éxito, muy probablemente. Y ahora está muchísimo más grande, pero para eso necesitas entender que todo negocio llega un momento crítico en el que tú tienes que tomar una decisión. Si ves que todo está igual y te ya, quieres ver más y quieres obtener más, vas a tener que decidirte y sentarte, necesito profesionalizarme. Porque a la fecha, y te pongo el ejemplo de uno de los casos que tengo, en una apiladora, por ejemplo, que manejo acá en el Ecuador, que les prestamos los servicios de asesoramiento, la persona, si bien es cierto, por ejemplo, no tiene estudios, ok, pero lo que sabe es en la parte agropecuaria y de cómo manejar el tema de la apiladora, cómo ya, vender el arroz, cómo llevarlo por último hasta la tienda en que se pueda vender y demás, ¿no? Entonces, en ese punto actual, un día nos llamó y me dijo, ¿sabes qué? Estoy teniendo esta cantidad de ingresos, pero esto es lo mismo que he venido teniendo desde hace 5 o 7 años. Yo sé que puedo llegar más. Entonces, en ese momento necesitamos armarle una compañía. Porque si bien es cierto, tú puedes tener tus ingresos y como persona natural al final del día todo puede cambiar. Nunca se sabe. El mercado es muy variable muchas veces. Y cuando cambia y sucede una situación de emergencia, ujú, tú necesitas estar blindado. Tú necesitas poder cuidar aquello que has trabajado. Imagina que te fue súper bien y que obtuviste una casa, un carro, tienes dinero ahorrado, tienes una familia, lo que sea, pero no lo tienes blindado. Y el día de mañana pasó una catástrofe en tu negocio, en el mundo o como sea, y nunca te aseguraste de poder guardar tu patrimonio. Entonces es allí donde surgen los problemas. Y es allí donde tú te das cuenta, chuta, necesito dar el siguiente paso. Necesito blindar lo que he construido y asegurarme de que este negocio pueda seguir subsistiendo sin mí y a futuro. Entonces, ahí das el cambio. Cuando tú constituyes una compañía y te das ese cambio como tal, como emprendedor, que no está mal, tú ya empiezas a cuidar tus ingresos, a ver todo de forma diferente porque adquieres mayores obligaciones. ok, Y esas obligaciones, obviamente, tienen mayores responsabilidades. No solamente contigo, sino con las instituciones. Y cuando tienes ese control, tú ya puedes cuidar tu patrimonio y va. puedes crecer. Porque, como te digo, necesitas crecer, no con, muchas veces no se puede solo. Necesitas un equipo de trabajo. Y con eso, eh, ya das el siguiente paso. Claro, o Para hacer. sea, básicamente sería una vez entendiendo de que ya estás en un punto en el cual quizás las ventas o los números que manejas te son cómodos, te gustan, pero sabes que puedes dar más y buscas asociarte. A partir de ahí creerías que es la manera eh, inteligente también de llegar a hacerlo de manera formal, ¿cierto? Claro. Y no solamente asociarse, sino quizás entender que tu negocio ya no es un simple negocio, ya puede constituirse en una empresa. Y Claro. tu visión como empresario puede cambiar y te puede abrir horizontes, Mm, tener mayor eh, amplitud en el mundo comercial y hacerte de una carrera y un nombre con reputación en el mercado, más va. o menos para que
Ya que hablamos de blindajes y que esto sería también bastante hacer los cimientos y hacer unas bases fuertes, ¿no? ¿Qué pasaría cuando una marca comienza a crecer y o descuida o no lo sabe o comienza a aplazarlo y dice, bueno, todavía no voy a registrar mi marca, todavía no voy a hacer no voy a profesionalizar mi empresa y se espera? ¿Qué pasa si otra persona viene y, obviamente, como esta empresa está creciendo, de ley hay personas que le ponen ojo? ¿Qué pasa si otra persona viene y constituye una empresa con el mismo nombre? ¿Hay forma de que esta persona, dueña de la empresa que inició, y digamos, en muchos de los casos dicen, pero bueno, yo tengo la red social de Instagram, yo tengo la red social de Facebook, yo tengo la página web, no me pueden hacer nada? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo podemos aclarecer a la persona de cuáles son los riesgos a los cuales se tienen que atener si no profesionalizan su negocio o en este caso no registran su marca? Claro. Mira, el tema de registro de marcas, por ejemplo, es importantísimo. Los grandes negocios tienen registradas hasta las marcas que no usan. Pueden tener de 20, 30 marcas. Un día a alguien se le ocurrió un nombre, una frase, un eslogan, un logo, y fueron y lo registraron. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando tú empiezas y no registras esa marca, tú estás en un riesgo. El riesgo es que efectivamente venga otra persona, vea que tú estás teniendo éxito, de que eso está pegando. Y como está pegando, entonces voy a hacer una práctica desleal y voy a registrar la marca primero. La voy a poner a mi nombre y luego te la voy a vender a ti. Y luego cuando tú la quieras usar, me vas a tener que pedir permiso a mí. Y entonces tú te ves en una situación de conflicto. Ese conflicto se pudo haber evitado en el momento que tú podías registrar tu marca cuando iniciaste. Obviamente, todo emprendedor no arranca y no puede muchas veces arrancar con un capital para poder hacer todo como se debería hacer. Claro. Pero en el camino, muchas veces, este tipo de sacrificios te evita estos problemas. Entonces, si bien es cierto que tú puedes tener en tu Instagram o en tus redes sociales una marca que, te pongo un ejemplo, 2019 o demás, pero nunca la registraste, el día de mañana puede venir una persona y la puede registrar. Y si bien tú tienes pruebas como tal de que tú tenías la marca con anterioridad, hay un punto de desequilibrio en el momento en que la otra persona tiene un documento emitido oficialmente por el SENADI, que es en este caso la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales. Entonces, ¿qué va a pesar más en ese momento? El documento que esté emitido, ¿no? Porque está registrada la marca. Claro. Y entonces, pese a que tú tengas todo esto de acá, lo podrías pelear, pero vas a ir a una pelea desigual. Y una pelea que muchas veces se pudo haber evitado antes de que llegue ese conflicto. Y la realidad es que tus probabilidades ante esta pelea, que tengas la marca como tal registrada, son mínimas. Lo más probable es que ni siquiera la gane. Entonces, allí hay un gran problema. O sea, solo la vas a ganar si la otra persona quiere. Si la persona, muy probablemente. Si la persona que tiene el documento quiere, porque es la única persona que es la que va a poner la negociación sobre la mesa. Claro, claro. Mira, para ponerte un poquito más técnicos y para que igual lo puedan entender, esto tiene que ver con derecho de propiedad intelectual. Y en esta parte, uno si bien puede presentar una oposición a una marca, porque a lo mejor le parece que es una marca muy genérica o que las personas necesitan usarla, que no tiene por qué registrarse un nombre tan común, entonces uno podría iniciar una pelea. Pero al final del día tú inicias una pelea que obviamente te va a costar tiempo y dinero de entrada. Entonces, a lo mejor se me ocurre otra estrategia. Quizás voy a presentar una nulidad de ese registro. Yo creo que esa marca fue mal registrada en su momento, que las personas que estuvieron hace 10 años atrás a lo mejor la registraron y no la registraron bien, porque no cabe, por ejemplo, registrar la marca Mesa. Es algo tan común, me invento, ¿no? Pero tú puedes arrancar eso, tú podrías intentarlo. Ahora, ¿cuál es tu probabilidad de éxito? Ahí va la cuestión. Va disminuyendo. Y para ello tú necesitas ahí sí una cuestión muy estratégica y una revisión legal importantísima. Porque en el derecho de propiedad intelectual, si bien es cierto, no es tan común, por ejemplo, aquí en el Ecuador. Hay estudios, por ejemplo, que se dedican solamente a eso. Y siempre están viendo. Todos los días están revisando la gaceta de marcas. Todos los días. Saben todos los días qué trámite se presentó y se parece a tu marca. Entonces, inmediatamente ni bien presentan
presentaste tú, dijiste, bueno, voy a presentar la hora tardía, pero yo ya la tengo registrada. Yo me doy cuenta inmediatamente, él está presentando un trámite por esto. Me voy a oponer a eso y le voy a presentar una oposición porque yo soy el dueño de la marca. No puedes registrar tu marca. Claro. Entonces, todo eso puede ocurrir. Claro, al final del día no es lo mismo ser dueño del dominio de la página web a ser dueño del registro de la marca. Como tal, muchas veces. Al menos como ves aquí, el Ajá. Ecuador está tratando de crecer tecnológicamente, incluso dentro de sus propias leyes, en todos estos temas. Claro. Hace 20 años atrás, 10 años atrás, para ponernos incluso, no estaban hablando tanto del derecho de propiedad intelectual, como lo vemos reflejado hoy en día por las redes sociales, por ejemplo. Ok. Ahora, en el sentido de que yo ya tengo mi marca registrada, yo ya hice las cosas bien. Es verdad, quizás me pudo haber costado un poco más al inicio porque quizás no contaba con los recursos necesarios para hacer todos los temas legales de la empresa desde el inicio, pero me esforcé un poquito más, me asesoré bien, contraté a Paul y llegamos a tener ese tipo de resultados buenos para no tener que pasar esos problemas legales en un futuro. Pero ya tengo a mi socio, yo ya entré en una sociedad, yo ya estoy creciendo legalmente. ¿En qué momento es importante empezar a llegar a formalizar el tema de las sociedades con una persona? Porque yo puedo tener un mejor amigo, mi mejor amigo o un familiar, puedo estar con un familiar diciendo, oye, hagamos esto, emprendámoslo aquí, pero nunca llegó el punto en el cual yo pueda llegar a darle un papel donde diga que es socio, o qué puedo hacer antes justamente de poner sociedad con alguien. Mira, a mí me gusta ver muchísimo los ejemplos de las personas que ya lo hicieron. Okay. Y cuando empecé, te digo, en todo este mundo empresarial, corporativo, Ujú. yo me di cuenta que, por ejemplo, los millonarios, las personas empresarias y demás, por más amistad que tengas, nunca dejan de firmar un papel. Ya. Una vez le escuché a alguien decir, de hecho, él es mi amigo, lo quiero muchísimo, pero una cosa es el negocio. Y con ese trabajo tiene que haber, por ejemplo, un contrato de por medio. Sí. Entonces, si ellos lo hacen a ese nivel, ¿por qué nosotros, o cuando a veces iniciamos, no lo intentamos a realizar? Ujú. Y no tiene que ser lo más complejo, pero tiene que ponerse a lo mejor un documento con las reglas más básicas y con la firma del puño y letra de la persona y confiar en la palabra del otro, que obviamente nunca se sabe. Te digo, he visto muchísimas sociedades romperse, muchísimos amigos dejarse de hablar. Eso pasa todos los días, es muy común. Pero cuando hay una documentación de por medio, cuando ya formalizaste en una compañía, en un contrato, en cualquier negocio, entonces tú ya tienes un respaldo para poder exigir lo que por obligación te toca. Y Ok. no solamente quedarte en las palabras, ¿no? Porque las palabras se van, al final del día las se lleva el olvidan. viento. Sí. Se la lleva el viento, ¿no? No, sí, totalmente. Entonces sería importantísimo llegar a ejecutar un contrato debido con firma de Desde puño y el letra. inicio. Entrando en ese punto también, ¿qué tiene mayor peso en este caso? ¿La firma electrónica o la firma a puño y letra también? ¿Qué es más práctico también llevando a ese punto? ¿Qué es más práctico? Lo más práctico hoy en día es la firma digital, la firma electrónica, Ok. porque se llega a este tipo de firmas Ajá. porque la firma física muchas veces era falsificada Correcto. o era adulterada, o Ujú. venía cualquier persona, se hacía pasar por X persona, firmaba y ya, se acabó. Eso Claro. pasaba muchísimo, muchísimo. Y sigue pasando. Y sigue pasando, de hecho. Ajá. Entonces, esto de la firma electrónica, la firma digital, al final del día tú eres el dueño de esa firma, Correcto. ¿ya? Tú tienes el dominio, tienes el usuario, tienes la clave. Ujú. Entonces tú tienes tu archivo de la firma y si te mandan un documento, lo firmas. Ok. Es lo más común. Eso es, en el mundo globalizado, todas las personas ya deberíamos tener firma electrónica. Hay Claro. muchísimos emprendedores que todavía no lo tienen, pero me di cuenta que incluso hay algunas otras personas que sí, porque ya incluso la facturación es electrónica. Entonces no sirve de nada que todavía estés con los papeles y lo demás.
para tu propia seguridad, lo más fiable, lo más confiable, Una todo firma electrónico, firmado Sí. así digitalmente. Justamente es uno de los detalles que hemos visto en los emprendedores, en los empresarios, que no dan ese siguiente paso. Incluso el mismo gobierno indica que nosotros tenemos que tener nuestra firma electrónica para los trámites que se vayan a hacer. Y qué más que también tener una firma electrónica que esté encriptada. Eso, por ejemplo, lo hacemos con Firma OK y también tenemos a Factuplan, que es uno de nuestros auspiciantes. Y siguiendo esa línea también, me gustaría saber qué tan fácil llega a ser para una persona cuando ya está en su sociedad o cuando ya tiene su empresa, el que alguien de forma maliciosa sí, mala, realmente quiera quitarle los bienes, ya sea quizás por un tema de una separación, de divorcios, o por un tema de lo que sea en cuanto al tema de las propiedades, su auto, su casa y demás, o simplemente tuvo un mal negocio y tuvo que perder sus bienes. ¿Cómo puede blindarse justamente un empresario en ese sentido? Mira, el principal blindaje es justamente entender que si tienes muchos bienes, si tienes activos, tienes capital como tal, lo ideal es que no lo tengas todo a tu nombre, porque te llega a pasar algo, Ujú. enseguida van contra ti, te Claro. van a demandar a ti, te van a buscar a ti. ¿Qué es lo que hacen las personas, los empresarios generalmente? Es tener compañías. Ok. Cuando tú formas una compañía, tú formas una persona jurídica, es una persona ficticia, tiene obligaciones a través de un representante legal. Él administra todo eso. Y cuando tú demandas a una compañía, tú no estás demandando a Franklin como persona natural, tú estás demandando a la compañía, a la persona jurídica, a esa persona ficticia. Y para llegar a los bienes que en Claro. teoría son de la compañía, Ujú. tiene que pasar muchísimo. Y muchas veces es bien complejo. Y de hecho la realidad es que incluso dentro de las propias compañías crean otras compañías para tener acciones o para tener inversión extranjera o para simplemente tener bienes. Entonces se va haciendo todo un árbol, un diagrama para poder blindar justamente todo este tipo de cosas y su patrimonio. O incluso se forman fideicomisos también, que puede ocurrir, fideicomisos para únicamente de garantías o demás. Porque siempre es bueno que si tú vas a hacer un negocio, te pongo un ejemplo, si vas a construir el día de mañana un centro comercial o los edificios que ves que construyen, siempre sale ahí fiduciaria, tal, fideicomisos tal, porque son un montón de compañías y al final del día son solamente las personas que deciden, no voy a invertir en tal negocio, pero lo voy a hacer responsablemente a través de mis compañías. Y estas compañías voy a crear un fideicomiso para poder poner parte de ese capital para que se desarrolle ese negocio. Y al final del día, todo ese beneficio que puede llegar, llegue a mí. Pero de una forma mucho mejor, ¿no? Blindado como tal. Ok, entonces, qué importante justamente es llegar a blindarse en ese sentido, porque nosotros muchas veces desde el desconocimiento solamente emprendemos, hacemos mucho de manera empírica, no, sí, compro barato, vendo caro, es perfecto, la ley de cualquier comerciante y demás, pero de ahí en adelante no estamos viendo qué es lo que podría pasar legalmente cuando ya el negocio empieza a ser de 5, de 6, de 7 cifras y evidentemente no estás exento de que te pueda pasar algo malo. Yo creo que eh, ahí creo que hay una frase que dice que necesitas, o sea, que nunca te vas a escapar del SRI, o sea, de pagar impuestos y del contador, evidentemente, y también de tener un buen abogado, porque si no tienes un buen contador y un buen abogado, pues evidentemente vas a estar flaqueando en unas de estas áreas que es tan importante en el crecimiento de todo empresario, en toda empresa. Ahora, quiero ir a unas preguntas justamente de socios y los conflictos que pueden ir teniendo en sociedades. Primero, eh, si mañana mi socio y yo ya no nos entendemos, hubo una diferencia en cualquier área que haya sido, ¿qué opciones tengo sin tener que cerrar la empresa? Sin tener que cerrar la empresa. Ajá, Bueno, para iniciar puedes comprar las acciones o las participaciones ok, que que pueda tener el otro socio, ¿no? Puedes ok. empezar a negociarla. Generalmente cuando existen este tipo de conflictos, mucha gente no sabe,
pero de igual se puede pedir una rendición de cuentas de todo lo que ha sucedido a la administración. Ok. Se puede pedir una intervención incluso de la superintendencia de compañías para que pueda revisar si es que hay algo por ahí turbio. Se puede presentar también denuncias, ya si hay algo malo, realmente malo, en esta parte en materia penal, para que pueda revisarse justamente quizás algún tipo de defraudación tributaria o algún conflicto con alguna entidad que viene siendo el SRI. Claro. Entonces, acciones siempre hay. Para llegar a eso, lo ideal es que tú antes te sientes a conversar con la persona, acompañado y asesorado de tu abogado, para saber tener una negociación. Mira, te dije todo el problema. Claro. Ya entiendes la magnitud de esos problemas, lo ideal es que no llegues a eso. Y para eso puedes evitarlo, porque se necesita llegar a negociar. Hay que sentarse a conversar, a negociar, generalmente con tu socio, y poder marcar la diferencia, porque si a lo mejor desde el inicio tú estructuraste un negocio en el que él iba a recibir tanto, la otra persona iba a recibir tanto, él se iba a encargar de esto, él se iba a encargar de esto otro, puede ser muchísimo más fácil esta negociación. Entonces, si te llegas a enemistar, cuando una persona se enemista de un socio, de un accionista, de un compañero, de un amigo, siempre lo ideal es la negociación. La negociación, evitar el conflicto. Para hacer un inciso, Paul, dijiste una parte muy importante. Muchas veces los emprendedores creen o creemos en algún momento de nuestra etapa de nuestra vida en que los contratos entre asociaciones solo sirven para definir el porcentaje. Pero dijiste algo muy claro también, que también se puede definir las tareas. Claro. Hay tareas, sorry que te corte ahí también, porque hay justamente, es verdad, hay que repartir los porcentajes y demás, pero ¿qué pasa cuando, y esta es otra pregunta que va ahí mismo, qué pasa cuando uno puso el capital entero, otro puso los contactos y otro puso quizás bienes de, qué sé yo, autos o el tema de transporte, qué sé yo? ¿Cómo se reparte ahí correctamente? Mira, lo ideal es que siempre cuando vayas tengas ese tipo de situaciones. Te sientes con tu abogado a revisar qué es lo que quieres que quede plasmado y cómo quieres que funcione la compañía para que en el primer momento de la constitución de una compañía todo quede debidamente establecido. Yeah. Tras constituirse esa compañía, iniciar con las partes, las actas de junta, las asambleas, las reuniones como tal, y firmarse a lo mejor si van a ejercer funciones dentro de la compañía, estas personas como accionistas, pero van a ejercer algún cargo. A lo mejor, yo puse los carros, voy a hacer una empresa de transporte, yo voy a poner los carros. Y no tengo el capital, pero yo pongo los carros, pongo los bienes. Entonces yo quiero el puesto de gerente de logística, me invento. Okay. Entonces ese puesto que tú vas a crear, necesitas crearle las funciones, las tareas y las cosas que necesitas hacer, cumplir, realizar o no. Y todo eso al final del día es que llegue o vaya encaminado a lo que tú constituiste desde el inicio. Okay. Debidamente establecido desde el inicio, te puedes evitar conflictos a futuros. Y una consulta adicional, dentro de los 3 socios, suponiendo, hay uno que es el socio operativo, que él tiene el 25%, suponiéndolo así, por el que él se comprometió o está escrito sobre las leyes, un contrato, en el cual él va a hacer toda la área operativa. En el momento que él ya no la quiera hacer o no esté desempeñando bien su papel o su trabajo, ¿hay formas cómo podemos hacer con esta persona aquí para poder, en este caso, retirarle de la empresa y conseguir otra persona, o no habría manera? A ver, de entrada esa persona, si ya está constituido como socio, tiene acciones o tiene participaciones dentro de la compañía, al final del día se lo puede entrar a revisar, pero él es dueño como tal de esas acciones o esas participaciones. Por eso es bueno que desde el inicio sepan cuánto porcentaje de acciones, participaciones vayan a tener dentro del negocio, porque cuando existe algún conflicto de esos, generalmente, mira, en la ley, para hacerte una idea, en la ley existen varios tipos de compañía. No existen solamente la sociedad anónima, la responsabilidad limitada y hace poquito la SAS. Existen compañías en comandita, compañías mixtas, existen otros tipos de compañías. ¿Por qué? Porque cuando iniciaban antes las compañías, las personas entendían que a lo mejor uno de los dos tenía el capital y el otro tenía la habilidad o el conocimiento para llevar a cabo esa inversión a algo como tal construirlo.
Entonces esas compañías se fueron quedando un poquito atrás. Muchas veces algunos lo usan como meras tenedoras de acciones o de participaciones, pero esas compañías en teoría enmarcan tu ejemplo. ¿Qué sucede? Que cuando ya se empieza a ver todas las compañías más usadas, las SAS, la sociedad anónima, la responsabilidad limitada, se blindan más que nada en el capital y en las cosas que se vayan a establecer en el estatuto social de la compañía. Con eso lo dejan debidamente establecido. ¿Por qué? Porque para sacar a uno de ellos, tú tendrías que llamarlo a rendir cuentas. Muy probablemente tendrías que intervenir a lo mejor, a veces la super de compañías no es recomendable o algo, pero tiene que hacer que a lo mejor transfiera o ceda las acciones o participaciones que tenga, dependiendo de si cumplió o no cumplió. O por último, comprarlas a la otra persona. Okay. Pero te pongo un ejemplo, discúlpame que te interrumpa, que tú establezcas que ante algún tipo de incumplimiento en la misma constitución de la compañía, entonces ya lo puedes aplicar, pues. Ok, entonces si hay eso de que previamente yo lo puedo, como tipo cláusula. Sí, podrías hacerlo. Ok. Hay mecanismos legales como tal, pero te digo, muchas veces son peleas. Lo ideal es que si a lo mejor uno de tus socios ya no cumplió el objetivo y tú te diste cuenta que por más que quieras, por más que has intentado, él no te va a ceder para nada las acciones, no se hizo previamente algún acuerdo o algo, vas a tener que pedir cerrar la compañía. Y esa es una de los resultados o acciones más complejos, porque hay negocios que fracasan porque uno de los dos socios simplemente no trabajó. Claro. Y ahí toca cerrar la compañía de entrada. Ya. Justamente esos casos son peculiares y no peculiares en el sentido de que sean pocos, porque evidentemente hay muchos casos de esos. Y también hay otros casos en los cuales para protegerse de todo este tipo de situaciones llegan a haber las protecciones societarias. ¿Ya? Entonces hay un servicio que yo conozco bastante bien, de hecho lo recomiendo y aparte también lo ejerzo, que es el tema de protegerte societariamente incluso en un tema de fallecimiento. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar y empiezas a tener una sociedad, hay casos, y quisiera ahí preguntarte a ti personalmente y profesionalmente, ¿cómo funciona cuando una persona tiene un socio o son, digamos, 3 socios, 5 socios, no sé, ahí se pone el ejemplo que sea, y digamos que tu empresa, para hacer números redondos, está evaluada en $1 millón. Ya. Llega y el socio que llega a fallecer en este caso era un crack en su materia, hacía todo bien y demás, y su familia únicamente se beneficiaba económicamente del trabajo de él. Pero por ley, tengo entendido que esos porcentajes de las acciones de esa empresa van directamente a la cónyuge o al cónyuge o a los hijos. Pero si los hijos no conocen ni de la nómina, no conocen ni de los proveedores, no conocen cuáles son los puntos de venta, no conocen nada del rubro de su negocio, ¿cómo llegas a ejercerlo de manera correcta? Porque si son únicamente 2 socios, para hacer números redondos, como decía, una empresa de $1 millón es $medio millón que tiene que corresponderle a la cónyuge. ¿Cómo yo puedo tener claridad ahí? ¿A través de un fideicomiso, era como habías comentado hace un momento? ¿O de qué otras maneras también pueden ser? Mira, esa sí es una pregunta bien compleja. Parece muy simple muchas veces, pero tiene complejidad. Okay. Porque no solamente estamos hablando ahí en los números redondos de que le toca un porcentaje a la cónyuge o a los hijos, sino que también tienes que pagar por transferencia como tal de las acciones o participaciones, impuesto a la herencia, un porcentaje muy alto al Estado, al SRI como tal. Okay. Entonces, cuando tú estructuras legalmente, societariamente, todo correcto, puedes hacer que esas acciones, por ejemplo, participaciones o ese negocio de la que se beneficiaban las otras personas, vayan encaminados sin pagar, a lo mejor evitándose otros tipos de gastos en realización, impuestos, por ahí un par de impuestos o demás. Pero efectivamente, muchas veces ponen esto en fideicomisos. No. Porque
se blinda. Los fideicomisos gozan de algo en materia societaria como tal, llamado como un blindaje. Generalmente pueden haber fideicomisos de garantía, suelen ser casi intocables como tal, porque al final del día hay una persona detrás que los administra, pero solamente son como de administración. No buscan generar dinero, yo solamente lo estoy administrando. Claro. Y me voy a beneficiar y le voy a dar esos beneficios a X personas que yo designe. Entonces, si a lo mejor yo desde el primer momento designé, bueno, yo sé que mis hijos no conocen este negocio, que no saben cómo realizar el negocio. Voy a sentarme a estructurar un mecanismo, que puede ser ese como tal, para que al final del día alguien más administre ese negocio y todos los beneficios le continúen llegando a mis hijos. A y tu demás, familia. a su familia. Entonces, lo puede hacer, lo puede realizar. Porque al final del día, cuando no conocen el negocio, lo que pasa es que la empresa cierra y ya ¿Y qué hora? quedó el negocio, murió el negocio. Y Claro. pueden ser generaciones de años, imagínate. Totalmente. Entonces, yo justamente lo que le recomiendo a este tipo de empresarios es utilizar un fideicomiso, que es un blindaje justamente de tus acciones, de tus propiedades, de tus bienes, y también tener una póliza, preferiblemente una póliza internacional, donde llegues a repartir ese tema societario. Por ejemplo, es una sociedad de 2 personas y se reparte el 50% con la póliza para cada persona, pues no. De tal manera que es mucho más inteligente tener una póliza de $500,000 para cada persona, donde quizás anualmente esto implique 20,000, 25,000, 30,000, dependiendo de las edades de los socios, que pagarle a la familia el porcentaje correspondiente del $500,000. ¿Ya? Entonces, para mí me parece un servicio bastante interesante, bastante correcto también en la materia, y es algo que podemos transmitirle a nuestras generaciones, porque muchas veces pasa que generaciones atrás de nosotros han venido construyendo, o si no generaciones, sino el mismo padre vino sacándose el aire, trabajando con sus sociedades y demás, pero los hijos simplemente no conocen, no les gusta y no quieren hacer nada, y no terminan en buenos términos esos escenarios. Así que si tienen una póliza que de paso sea internacional, y esta póliza también te dé rendimientos indexados al S&P 500, y aparte también con un fideicomiso te blindes, yo creo que es uno de los servicios financieros más interesantes que hay para sociedades, que evidentemente lo pueden contratar con nosotros. Eso en ese sentido. Ahí, no sé si tú hayas tenido una experiencia similar con eso. Mira, es relativamente nuevo para las personas acá, Claro, en sí, el para Ecuador, aquí, porque sí. la realidad es que es muy común en países de primer mundo, Estados Unidos, Europa. Total. Generalmente son cuestiones que siempre desde el inicio ya están pensando en su futuro, en Sí. cómo blindarse o cómo dejar todo debidamente estructurado. Entonces, Claro. me parece muy bueno, interesante. Habría que revisarlo, leerlo. Ahí lo vamos a seguir trabajando, hermano. Ahora, con contratos. Hay temas que muchas veces desconocemos justamente, y es que, por ejemplo, si yo tengo un cliente que no me paga, y ya le escribí, ya lo llamé, ¿qué puedo hacer legalmente y en cuánto tiempo? No te paga, bueno, tiene que ser la venta de algún producto o un servicio. Total. Mira, ahí hay dos cosas. Tú puedes intentar realizar una cobranza extrajudicial efectiva o ya iniciar la parte judicial. Generalmente cuando escuchamos este tipo de recuperación de carteras, a todos nos ha pasado que en algún momento le vendieron tu deuda a X empresa, y esa empresa te llamó a ti, llamó a tu tía, llamó a tu mamá, llamó a tu primo, llamó a todo mundo, te publicó, te hizo algo y demás. Entonces, ¿por qué? Uno se pregunta por qué. Porque a veces en esa cobranza extrajudicial efectiva tú te puedes evitar el juicio. Cuando llega a juicio, y que se puede demandar inmediatamente también, tú ya vas a iniciar un proceso legal que te puede tomar 1 año, 2 años. Entonces, al final del día, el principal propósito para poder iniciar un conflicto con una persona que no te ha pagado, Ujú. ¿cuál es? Recuperar tu dinero o Claro. cobrar el dinero que te adeudan, más que nada. Entonces, se puede evaluar si la cobranza fue deficiente
demandar inmediatamente e irnos por esa vía, presionar, iniciar todo ese tema y hacer cumplir el contrato. Ya, y si fue un contrato que fue hecho vía WhatsApp, o sea, si fue creado un acuerdo únicamente por chats, ¿cómo sería ahí? Bueno, mira, la realidad es que ahí, por ejemplo, la parte extrajudicial, al final del día la otra persona se va a decir, no, si yo no firmé nada, no tengo ningún compromiso. Entonces ahí ya cabría irnos por la vía judicial para irnos por eso. ¿Por qué? Porque el Código Civil te dice que el contrato puede ser verbal o escrito. Ya. Entonces, al final del día, tú puedes realizar una contratación verbal. Lo que tienes que hacer es probarlo. Y si tú pruebas, mediante a lo mejor tu chat o algo, ya tienes la relación como tal, pruebas esa relación contractual, ese negocio como tal, entonces probado ya puedes obligarlo y puedes Ya. cobrarlo. Entonces es un proceso, pero sí se puede como tal. O sea, si llega a ser válido algún acuerdo que se haya hecho a través de un chat. Ojo, que lo ideal es que si incluso vas a hacer por el chat, trates de ser lo más específico, detallado de las cosas que vayas a realizar. Mi consejo, como tal, siempre. Pero hoy en día, lo ideal, el deber ser es que firmes un contrato. Ya. Un negocio firmes un contrato. Ok, y hablando de contratos, ahorita está de moda el tema de ChatGPT, pues, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, sí, voy a hacer un contrato y no, por ahorrarme ese dinero de contratar los servicios de un abogado, le pido a ChatGPT, compórtate como abogado y redáctame este contrato, ¿no? Suele pasar que hay contratos que no se ponen cláusulas que llegan a costarte fortunas. ¿Cuáles son ese tipo de cláusulas que tú podrías? Mira, no está mal utilizar la inteligencia artificial Ajá. para realizar este tipo de acciones, ¿no? El problema está que cuando ya la realizas, aún así necesitas un análisis y la revisión de un abogado para que le pueda dar su criterio y Ujú. pueda adecuar ese contrato a tus necesidades. Ok. Entonces, al final del día, ChatGPT te va a crear un contrato genérico. Los comparecientes, los que intervienen, el objeto del contrato, el plazo, el pago, aceptación y se acabó. Mm. Pero a lo mejor tú necesitas establecer terminación anticipada del contrato, una cláusula penal dentro del contrato, por si pasa algún incidente, causales para terminación del contrato como tal. Entonces, o incluso cláusulas especiales de declaraciones de que, por ejemplo, no estás realizando un negocio o aquello que te va a vender no es producto de algún delito, algún ilícito Algo o ilícito. de algo como tal, ¿no? Ok. Porque depende justamente primero de ver por qué estás contratando, cómo es ese negocio, es entenderlo, lo puedes tener, tú puedes hacerlo. De hecho, hoy en día, el abogado que no se está eh, preparando incluso en la inteligencia artificial se puede quedar atrás, porque no es lo mismo que un abogado antes se tenía que al menos saber hasta X cantidad de artículos, al pie de la letra, ¿no? Claro. O sea, hoy en día podemos nosotros como abogados tranquilamente tener un montón de criterios jurídicos, doctrina, jurisprudencia al alcance en un par de minutos, leerlo, resumirlo, entenderlo y con nuestro pensamiento crítico, nuestro conocimiento en la experiencia y en lo que necesita tu negocio, puedo adaptar todo eso a hacerlo precisamente para ti, encajado a ti, a lo que tú necesitas y lo que tu negocio necesita. Claro, la tecnología siempre es un aliado siempre y cuando la sepamos utilizar. Claro. Porque muchas veces, por ejemplo, el ejemplo que te ponía, yo quiero, hazme un contrato para la venta de un carro, por ejemplo, ya, o para la venta de maquinaria pesada, lo que sea. Pero si no estoy poniendo los prompts que se llama, pues, ¿no? El tema de llegar en qué ciudad, en qué cantidad se va a llevar a vender, cuál es el porcentaje de la comisión, por ejemplo, o ese tipo de detalles, te puede hacer el contrato y se puede ver muy extenso y muy chévere y lo que tú quieras, pero es verdad, o sea, puedes ayudarte de la inteligencia artificial, pero al final del día darle el check de un profesional en la materia. Claro, es lo ideal. Eso sería Es lo totalmente lo ideal. lo ideal. Ahora, entiendo de que tú ya llevas trabajando mucho tiempo en tu mercado como abogado y que tienes muchas marcas también de renombre. ¿Qué tan importante es quizás trabajar la marca personal como abogado? Como abogado, el mundo de los abogados Ajá. ha marcado un antes y un después por las redes sociales, por la globalización. Ya. Porque, mira, antes al final del día tú solamente eras conocido como un buen abogado por el renombre,
por el marketing de boca a boca, porque Ujú. alguien te recomendó, porque estabas apareciendo todos los días en los juzgados. Pero la realidad es que el promedio de los abogados hoy en día va desde los 20 hasta los 40 años. Son abogados muy jóvenes que crecieron con la tecnología y que tienen redes sociales. Total. Entonces, como todo negocio, tú necesitas nadar con la corriente, no en contra. Y si tienes esta plataforma, este mecanismo de las redes sociales, es que te puedes apalancar de él como abogado para darte a conocer. Porque al final del día, ya muchas personas no andan preguntando, oye, ¿tú conoces un buen abogado? No, acojo el teléfono, abro TikTok y digo, abogado para divorcio, o cómo hacer un divorcio, Claro. o necesito registrar una marca. ¡Pah! Y me sale una serie de abogados. Claro. Entonces yo ya tengo ahí de primera vista 5, 4 o 10 abogados que están haciendo esa diligencia. A lo mejor tú puedes ya conocerlos y conociendo el trabajo ya personal, te apalancaste de la red social y luego te conocieron a ti y ya tienes una visión mucho más clara para elegir a quién contratar y a quién no. Total. Ahí ¿En qué llega... Sí. ¿En qué momento del crecimiento de una empresa a mí me causa la duda? Digamos, y yo tengo una empresa, ya tengo 10 años y quiero comenzar a formalizarme, que mi empresa sea más corporativa, por decirlo así, en términos legales. Yo conozco que hay un servicio de abogados en el cual tú pagas como un fee o un monto anual y tú tienes la firma de ese abogado de respaldo para tu empresa. ¿En qué momento el emprendedor o ya que se convierte en empresario, él ya puede requerir de este tipo de servicios? Bueno, mira, como te digo, llega un momento de todo negocio que a lo mejor, si tú estás vendiendo mucho, te va a poner el ojo el SRI. Por ejemplo, si tú estás trabajando o importando mucho, te va a poner el ojo la aduana. Si tú estás haciendo algo mucho, las instituciones te van a empezar a llamar. Entonces, los municipios, todas las personas les tienen que pagar las obligaciones. Entonces, cuando tú ves que eso está pasando, tú ya necesitas tener un abogado, quizás no te digo de planta, pero un abogado a quien llamar, a quien preguntarle, a que le puedas pagar un fee mensual o un fee anual como tal, pero que tú le digas, oye, ahorita me llegó una inspección, no sé qué está pasando, me llegó una inspección y me están revisando la mercadería, o ¿sabes qué? Me llegó un correo del SRI que no he declarado tanto, que necesito hacer algo. Oye, no, me están abriendo un procedimiento porque puse mal la basura afuera de mi negocio. Entonces, tú ya necesitas tener ese abogado a quien puedas llamar, a quien puedas confiarle justamente todo este tipo de temas. Entonces, es en ese momento en el que tú ves que tu negocio está bien, que las entidades te están tocando la puerta incluso para revisión y control. Allí tú necesitas entender que ya tienes que estructurar y tener una debida diligencia, porque a lo mejor, incluso inconscientemente, es lo que pasa en muchos emprendimientos. Bueno, yo abrí mi negocio, abrí un local, me está yendo bien, voy a afiliar a mi primo, voy a afiliar a mi primo y le voy a pagar algo ahí, porque chuta, al final del día necesita el IES y toda la cuestión. Pero resulta que un día te olvidaste de pagarle la afiliación y después de unos años te olvidaste y pum, un día te cae una glosa del IES, porque tú lo estabas afiliando a tu nombre como tal, por hacer un bien, ¿no? Entonces, nunca se sabe, a lo mejor esa persona con la que tenías, pum, la relación, era un familiar, era tu primo, no. Y yo, bueno, aquí yo veo una oportunidad, viene un abogado, viene alguien sabido, le mete, oye, no, pues lo puedes demandar si él te tenía a ti como afiliado, alguna relación laboral pudo haber tenido. Entonces, todo eso se puede evitar. Cuando tú ya ves que las entidades te tocan la puerta, que ya tienes demasiados controles, que ya tienes demasiadas obligaciones, ya tienes todo eso, ya necesitas tener a quién llamar y a quién decirle, estructúrame esto. Necesito que tal persona trabaja conmigo. Yo necesito tener un contrato con ellos. Ellos trabajan conmigo, necesito estructurar de esta forma para que sepan cómo deben ser tu trabajo o qué relación voy a tener de dependencia o de prestación de servicios. Bueno, a mí me vienen tales entidades a visitar. Me viene a ver el municipio, me viene a ver el ARSA, me viene a ver, entonces yo necesito saber qué debo cumplir con ellos todos los meses o qué debo cumplir con ellos anualmente. Entonces tú ya vas armando una estructura. Incluso si ni siquiera has constituido ahí una compañía, bueno, quiero constituir la compañía. Entonces quiero saber
a qué personas necesito poner y qué funciones necesito darle para que se pueda llevar a cabo todo ese negocio. No sé si a lo mejor te... Y también existe este servicio, en este caso, de tu parte, la orientación o la asesoría en términos de leyes corporativos, se Por puede decir, supuesto. o para ir encaminando, como tú dices, para el pequeño emprendedor que quiere, que quizás no tiene para los servicios completos, pero quiere ir teniendo un horizonte. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, ese es uno de los servicios que yo personalmente los brindo. Okay. O sea, como te digo, yo estoy encargado de todo el área empresarial corporativo. Yo personalmente los brindo, ¿por qué? Porque cuando inicié en este negocio, en esta materia, me di cuenta que habían emprendedores que a lo mejor confiaron en una persona. Lamentablemente, los abogados muchas veces no todos son honestos, ¿no? Entonces, dijeron, no, me está yendo bien, quiero constituir una empresa, quiero tener más obligaciones para poder tener créditos, para que no poner mi dinero. Porque, ojo, no es negocio poner de tu dinero para realizar algo, ¿no? Claro. Siempre tienes que estar apalancado. Entonces, quiero hacer esto, quiero hacer lo demás. Bueno, vino alguien, te constituyó la compañía y ahí te dejó. Ahí quedaste. No sabes qué hacer. Y dices, bueno, no, como necesito al final del día aclarar, tengo a mi contador. Y tu contador no es abogado. Tu contador muchas veces te va a tratar de ayudar, va a estar en pleno conocimiento de ciertas cosas, pero básicas, muy básicas. Entonces, es allí que te das cuenta que necesitas un abogado. A mí me ha pasado que me han llegado personas que ya tenían su empresa y me dicen, no, voy a cerrar mi compañía. La tuve 6 años, la tuve 3 años, pero la verdad es que solo me causaba gastos. Me multaban, no tenía nada. Y bueno, yo le digo, ya, está bien, déjame revisar los libros. Déjame revisar las actas de junta. Déjame ver tu libro de accionistas. Oye, tú ya tienes tu título de acción, por ejemplo. Y no, eso nunca me dio mi abogado. Imagínate. Entonces, ni siquiera tener eso como tal en orden en la parte societaria, ya te dice del trabajo que a lo mejor puede haber. Todo eso con la debida asesoría, con la debida orientación, yo te lo puedo hacer encaminar, enfocarse, que se organice, que tú tengas tu carpeta como tal societaria de las cosas que tienes, que tú tengas tu archivo debidamente, los permisos que necesitas tener, de todas las cosas que puedan. Es un trabajo donde se recopila información, donde se levanta información, pero que si está bien hecho, tú tienes un orden, y teniendo un orden, tú como empresario, como emprendedor, lo que vas a tener es paz, tranquilidad, de que estoy funcionando en orden, en regla. Si alguien me viene a llamar mañana, ahorita te vamos a inspeccionar, vayan, lo tengo todo. No hay por qué tener algún problema o miedo a que. Entonces, ahí se hace. Totalmente. Qué importante justamente tener esa tranquilidad y más que nada cuando hay ciertas situaciones que cuando tú ya eres un empresario llegas a de verdad saturarte con tantas áreas del negocio que de verdad necesitas a un profesional en el campo y que tú te encargues de eso debidamente, o sea, en este caso tú como abogado corporativo, y yo me encargo de las ventas, y yo me encargo de las asociaciones, y yo me encargo de llevar a expandir mi empresa, etcétera, etcétera. Entonces eso es importantísimo y te quería preguntar, yendo por ahí, el hecho de muchas veces se piensa que el abogado únicamente conoce de leyes, únicamente conoce los artículos, conoce la Constitución, etcétera, y ya está. Pero yo tengo entendido también, porque también te he visto que hay que también aprender a negociar, hay que también aprender a hacer networking, llegar a tener los contactos debidos. ¿Qué habilidades tú consideras que es importante que un abogado también domine para ser un experto en la materia? Mira, un abogado corporativo y un abogado como tal, de primer momento te puedo decir que tiene que saber negociar. Sí. Tiene que ser relacionista público, porque Okay. es la figura que tú tienes. Generalmente, si vas a tratar con alguna otra persona, no, yo tengo mi abogado. ¿Quién es tu abogado? Te preguntan. Ah, ¿qué está haciendo? Ah, sí, por supuesto, tranquilidad. ¿Por qué? Porque generalmente, si tú como empresario, como emprendedor, vas a realizar un negocio grande, que tú incluso puedes tener preocupación de que algo salga mal, ¿con quién vas a esa negociación? Claro. Con tu abogado para que te la revise, para que él te pueda decir, ¿sabes qué, Franklin, Iván? Fírmalo. Está ok. Esto te conviene, esto te va. Entonces, allí tú te das cuenta que el abogado incluso, y te lo digo desde mi experiencia y te hablo aquí como yo, como abogado, como Paul,
yo busco entender tu negocio y qué es lo que necesitas. Ok. Cómo funciona tu mercado y cómo entonces deberías estructurar tu negocio para ese mercado, para que no cometas equivocaciones o gastos que más adelante te vayas a decir qué problema me lo puede haber evitado. Porque al final del día hay muchísimos abogados, Claro. hay muchísimos. Al final del día, si no te gustan los servicios de uno, los míos o de alguien más, tú le puedes decir, empezando que por ChatGPT, revísame este contrato. Te lo envió una compañía que tenía su abogado y que lo realizó su abogado. Revísame ese contrato y dime cuáles son mis problemas o mis riesgos. Y ChatGPT te va a dar algo. O le puedes decir a otro abogado X, oye, revísame este contrato, ahí te doy para las colas. O ahí te pago, tú dime cuánto. Pero al final del día, si no tienes un abogado que sepa cómo funciona tu negocio, cómo trabajas tú incluso, cómo te gustan a ti que las cosas se hagan, se firmen, se tengan, la estructura. Entonces, al final del día estás gastando tiempo, Claro. gastando tiempo. Necesitas siempre a alguien que entienda eso y que se especialice y que sepa cómo tú trabajas. Por eso es que te digo, el abogado al final del día termina haciendo networking, haciendo relacionistas públicos, lo mandan a tratar. Yo personalmente he estado en reuniones con directores de entidades públicas, he estado en reuniones con personas adineradas, firmando contratos. Actualmente, como te digo, soy procurador judicial de una compañía, es una gran responsabilidad, porque al final del día yo puedo, con mi sola firma, ya tomo el nombre de la compañía, en algún trámite, en algún proceso, en alguna cosa. Y para llegar a eso es porque sabes cómo trabaja la persona, tu cliente o la persona con la que trabajas. Ya lo entiendes, ya sabes. Entonces lo vas a hacer a su medida. Ya esa cercanía, esa Sí, por confianza, esa supuesto. seguridad para trabajarlo de manera eh, sin miedo, sin temores a Claro. firmar y ya está. Bellísimo. Y entendiendo en esa parte también de que hay muchas habilidades importantes, ¿no? Entiendo también que para llegar a ser el abogado que eres ahorita, también tuviste que haber aprendido de alguien. ¿Quiénes son esos mentores o esos libros que tú dices, de aquí aprendí un montón? Mira, la verdad es que sí, he aprendido muchísimo. Mis principales mentores, eh, mi grandísima, mi jefa, que me ha incluido en todo, ella me ha dado gran parte de su conocimiento, María Teresa Egas Valencia. Ella me ha formado mucho en este mundo corporativo. Ok. Si en algún momento tú la llegas a ver, tiene presencia corporativa, más que nada. También, por supuesto, a mis socios. Muchos de mis socios, dos de mis socios son mayores que yo incluso. Ellos han estado en la práctica mucho más que yo. No en mi misma materia, pero en otras materias. Y me he dado cuenta del tipo de abogado que he querido ser. Mi hermano, Fausto Anaque, Alexis Veloz, Yor Mandaza, que también es mi otro socio. Cada uno de ellos, por ejemplo, ha llevado una parte de su trabajo a profesionalizarlo en lo que ellos brindan y en cómo ellos lo dan. Y yo he aprendido más que nada. Entonces, esa es una cuestión de que chuta. Ahí te das cuenta del tipo de abogado que quieres ser. Y yo me di cuenta que quería ser, por ejemplo, como muchos de mis socios, te digo, quería ser eficiente, Ya. no perder mucho tiempo, llegar a la respuesta, darte una respuesta rápida. Porque el cliente no quiere escucharte 40 minutos. El emprendedor no tiene mucho tiempo para hacerlo. Necesitas optimizar el tiempo. A mi jefa, por ejemplo, saber hablar, saber vestir, saber tener presencia, cómo convencer, cómo negociar. Entonces, ese tipo de cosas son vitales, vitales definitivamente. Con respecto a libros, mira, he leído muchísimos libros en base al conocimiento, porque así como me ves hablando con mucha seguridad, me he tomado el estudio, la molestia de poder leerlo, de poder estar allí como tal, tener ese conocimiento. Y te puedo decir en derecho societario como tal, hay manuales de derecho societario, hay manuales de derecho administrativo. Hace poquito, por supuesto, siempre sigo a otros abogados también. No son muchos de mi materia, y aquí quizás te quiero decir por qué no tengo muchos mentores en materia societaria, porque no todos los abogados hacen esto. Okay. Sí vas a encontrar muchísimos realizando penal, civil,
deudas, divorcios. Hay un montón. De hecho, hay unos penalistas que yo sigo siempre. No son como tal mis mentores porque no realizo mucho derecho penal, pero lo sigo siempre. Felipe Rodríguez, ese es uno, por ejemplo. Es un crack, es un crack, es increíble. Profesores míos que fueron, el doctor Bisueta, ya son profesores que ya están un poco viejos como tal. Incluso un día, porque a mí siempre me ha llamado la curiosidad, entonces incluso un día me puse a revisar escritos y cosas que había realizado mi padre. Él era una eminencia en derecho tributario. De hecho, como te digo, fue juez, fue conjuez, incluso en sala de derecho tributario. Y incluso ha llevado temas tributarios, porque se te relaciona con la parte societaria. Claro. Pero el nivel de conocimiento que tenían ellos era muy diferente, muy diferente, muy diferente. ¿Qué hago? Me sigo preparando. Me sigo preparando. Hace poco, de igual viene un congreso o viene un diplomado, veo quiénes están y me gusta ver y aprender de las personas que ya lo han hecho y que lo están haciendo. Por ejemplo, hubo un diplomado de Derecho Laboral como el año pasado, me parece que fue, avalado por la Universidad de Salamanca. Vinieron profesores españoles a hablar del derecho laboral y las reformas laborales y lo que está pasando en Europa en el derecho laboral. Estuvieron jueces invitados de la Corte Constitucional acá. Wow. Entonces tú ya vas escuchando ese tipo de ponencias y de profesores, de docentes que te van marcando un camino como tal. Entonces, un ejemplo, ahorita estoy cursando, como te digo, un diplomado para protección de datos y lo están haciendo los propios de la Superintendencia de Protección de Datos. Entonces, como no escucharlo de aquellos que formaron esta ley y Claro. que están aplicando esta ley. Entonces, así más o menos para que te hagas la idea. Hay un montón de personas que quizás por cuestiones no te las podría enumerar. Hay muchísimas personas con las que me he formado. Si me pongo a pensar, me iría muchísimo más de largo, pero para que tengas una idea. Paul, a mí me ha gustado bastante esta conversación y yo quisiera hacerte una pregunta final. Quizás también Franklin tiene una pregunta ahí final. ¿Tú tienes actualmente cuántos años? Bueno, este año cumplo 28 años. Tengo 27 en estos 28 momentos. años. Estamos hablando de una edad temprana como para ser emprendedor y ese tipo de cosas. De tu lado también has formado, en este caso, una firma, me habías informado, que se llama ADV. Sí, ADV. Abogados. ¿Cómo nace esa mentalidad también o sea, porque obviamente tú dijiste, bueno, tengo esta persona, hay esta persona, ¿cómo nos unimos todos y formamos una asociación en la cual podemos brindar un servicio? También hay una especie también de un emprendedor interno dentro de Paul, aparte de abogado. Por supuesto. Yo como abogado corporativo muchas veces me estoy reunido y estoy rodeado de emprendedores y empresarios. Y eso me va llamando muchísimo más la atención, ¿no? Al final del día quiero ser como ellos. Claro. Entonces, igual siempre he tenido la chispa. Yo empecé a emprender con Franklin, con Luis, su primo, hace muchísimo tiempo. Teníamos 18 años, 19 años en ese entonces. Queríamos hacer una comercialización masiva de productos. Okay. Entonces, siempre he tenido esa chispa de buscar. Nunca me he quedado quieto. Cuando yo cumplí 18 años, de hecho yo fui a buscar trabajo. Dije, bueno, ya tengo 18, ya puedo tener un trabajo legalmente. Entonces, ¿qué hice? Abrí el periódico y empecé a ver clasificados. Cosas de la vida, me presenté a algunas entrevistas, no me cogieron, me faltaba experiencia. Y luego en el camino me di cuenta, bueno, si no lo hicieron es por algo, porque a lo mejor no es mi camino estar trabajando para alguien más, sino trabajando para mí y brindar ese servicio a los que yo quiero y quienes respeten y quieran también ese servicio para mí. Entonces, es allí que está la chispa, como te digo. Sí, por supuesto. Con mis socios, al final del día, tiempo de crisis es tiempo de oportunidades. Claro. Uno de ellos estaba pasando por un mal momento y bueno, yo estaba teniendo negocios, no me alcanzaba muchas veces con el tiempo. Estaba teniendo clientes, otro también estaba igual. Entonces dijimos, oye, pero si tenemos clientes, démonos la mano. Entre tú y yo, démonos la mano. Supimos de este otro socio que estaba pasándola mal. Brother, ven a trabajar con nosotros. Empezamos a sacar todos esos casos adelante. Alguien que me dio la mano, y ese es uno de mis últimos socios que se añadió a la firma, él me dio la mano cuando yo estaba muy joven. Él me ayudó, me recomendó y de hecho, en parte así conocí este mundo corporativo. Entonces, un día también lo encontré
Yo estaba trabajando para otros abogados, estaba buscando igual. Le dije, tengo algo, tengo un proyecto, ya tengo una oficina, estábamos alquilando ahí una oficina, recién teníamos 1 o 2 meses. Ven, reunámonos, conversamos y saquemos los clientes y adelante. Trae tus clientes, formemos una sociedad, establezcamos un mecanismo de compensación, reunámonos, qué vas a hacer tú, qué vas a hacer tú, y saquemos esto adelante. Y empezamos, y como te digo, hoy en día son mis amigos, los quiero, ellos igual me estiman, me quieren muchísimo, pero entendimos que una cosa es el trabajo, y esa parte, al final del día, si yo voy a la oficina, puedo sacar mi archivo, mis contratos, mis actas de junta, mi parte societaria, y estamos ahí debidamente establecidos como socios. Pero por otro lado también somos amigos. Y no dejamos que esas cosas se intervengan. Así sacamos el estudio jurídico adelante. Te puedo decir muy brevemente que llevamos relaciones públicas, llevamos flagrancias. Tengo mi hermano que lleva temas penales, tengo otro socio que lleva recuperación de carteras a urbanizaciones, a otras empresas, que hace parte laboral. Tengo mi otro socio que realizamos con él partes administrativas, incluso todo lo que tiene que ver con contencioso administrativo y demás. Entonces, tengo un equipo de trabajo. Actualmente hay 2 personas incluso que están trabajando con nosotros, que nos están ayudando, que nos asisten en todos estos temas legales, porque nosotros como abogados, también el tiempo con los clientes le damos una cuestión personalizada, pero tratamos igual que hay cosas y diligencias que yo hacía antes como asistente legal, también pueda yo transmitirlo a otras personas y nos puedan ayudar, nos puedan dar la mano. Claro. Entonces, así, Buenísimo. Yo lo último que te quisiera preguntar, bueno, hay un montón de preguntas, pero para efectos del podcast, sería, ¿qué consejo tú le darías a un emprendedor, a un empresario que quiere construir algo serio y duradero? O sea, ¿con qué consejos tú le podrías dar justamente a cualquiera que ya quiera empezar a trabajar de manera formal, correcta y debida? Bueno, empezando que el emprendedor de por sí es una persona valiente, de coraje, porque para empezar a aprender tú tienes que perder muchísimos miedos en el camino. Entonces, si ya llegaste a un punto en el que perdiste esos miedos y en el que te está yendo bien, es hora de que quizás te evalúes dar el siguiente paso. Ese siguiente paso tienes que hacerlo con personas que sepan de ti y con las que tú tengas plena confianza. Entonces, hay que saber elegir a las personas. Alguien me dijo un día que cuando te juntas con las personas correctas, tu vida se potencia. Creo que fuiste tú, Franklin, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y te puedo decir que como abogado yo le diría a todo el mundo que me contrate, por supuesto. Yo te voy a dar mi presentación, te puedo dar mi asesoría. Es tu decisión si lo haces o no. Si yo te transmití esa confianza, esa seguridad de un trabajo bien hecho, entonces tú me vas a buscar y yo lo voy a realizar. Y si tú tienes la confianza conmigo, yo voy a tener la confianza contigo. Entonces ese emprendedor que quiere dar ese paso, el mejor consejo que le puedo decir es que no tenga miedo, incluso se puede ver cómo se sale adelante, pero si vas a profesionalizarte y dar el siguiente paso, hazlo bien. Y reúnete con personas que te puedan ayudar a dar ese paso, que te guíen y que no cometas quizás un error que te pueda sacar del mercado apenas lo hayas dado. Porque a lo mejor, te lo digo desde el ámbito personal, a todos nos gusta el dinero, pero a las personas que han venido conmigo, gracias a Dios nadie ha tenido quejas, porque no solamente se basa en eso, yo quiero que tu negocio prospere. Cuando yo constituyo una compañía, yo no dejo a la persona allí. Siempre estoy en contacto. Oye, por ejemplo, estos 3 meses del año tienes que presentar a la super de compañías tu balance, tus estados financieros, subir a la super, la información. ¿Sabes qué? Aunque no tengas que pagarme algo, yo te dejo un mensaje recordatorio. ¿Por qué? Porque yo fui tu abogado que te constituyó la compañía. Claro. Y entonces estoy al pendiente igual de que tú trates en la medida de lo posible de que, porque el emprendedor muchas veces no tiene el dinero y eso le asusta, pero si a lo mejor tienes una persona que pueda confiar en ti, que tenga lealtad contigo, tú puedes dar ese paso.
el abogado te puede dar la mano. Claro. Y entonces rodéate de profesionales, de un abogado que te pueda dar la mano también. 100%. Es la verdad. Y qué chévere que lo hagas de esa manera, porque significa que lo que haces lo haces con propósito. Yo creo que por eso justamente, como me recordaste, es verdad. Hace un montón de tiempo te dije, creo que fue justamente 9, 10 años atrás, que te dije que cuando te juntas con las personas correctas te potencian. Y ser parte de una persona correcta es construir algo con propósito. Y justamente como tú estás construyendo tu marca personal, tu firma de abogados y demás, es justamente con propósito. Yo no sabía esa parte, de hecho. Yo no sabía que tú le escribías a tus clientes y les decías, oye, pendiente de esto, lo de acá. Y muchas veces quizás pueden caer en no hacerlo, no por el dinero, sino que también porque se olvidan o por desconocimiento de que hay ciertos detalles a nivel legal que se tienen que cumplir. Por ejemplo, ahorita ha salido una nueva ley de que tienes que pagar ni sé qué impuesto del SRI, de ni sé qué cosa. O sea, cada vez salen más impuestos, más leyes, más cosas que no estamos pendientes nosotros por estar enfocados en el negocio, pero sí nuestro abogado de confianza. Y nada, te agradezco porque he visto que hay mucha coherencia también en todo lo que dices, porque es verdad, nos recomiendas a nosotros formar una sociedad con personas que nos potencien justamente, pero también que nos aporten en las distintas áreas que nos hagan falta mejorar, y también que esté constituido, que los porcentajes sean correctos, que se haga de X o Y manera. O sea, realmente cuando hay coherencia también en el empresario, y en este caso también tú eres un empresario y aparte ejerces como abogado, no hay por dónde no tener el éxito. Así que te agradezco, Paul, por estar aquí con nosotros, por darnos una cátedra de leyes, de cómo hacer bien nuestro trabajo como emprendedores a nivel legal. Y nada, esperamos tenerte en una siguiente ocasión también. Gracias. Recuerden que formalizar su empresa es para poder escalar y escalar bien, hacer unas buenas bases. Y por eso también Paul ahorita nos va a ayudar con sus redes sociales o las redes sociales de su firma para que lo puedan contactar o buscar cualquier asesoría. Sí, aquí vamos a dejar las redes sociales sin problema. Ahí nos indicas, Paul. Sí. Y también Aquí abajito vas a estar porque... la estamos creando también. Sí. Así que nada, bueno, muchísimas gracias, Paul, gracias, amigos, por conectarse todo este tiempo al podcast. Y saben que aquí no hay un minuto de desperdicio, todo es mucho valor. Gracias a ustedes. Gracias, Paul. Nos vemos. Hasta luego. Chao, Chao. chao.